cuarta etapa, flaco tarea o favor les hacemos en el proceso educativo. Seguimos. Miren, si ustedes quisieran hacer un cuadro sinóptico de la Ley General de Servicio Profesional Docente, encontraría, como lo he dicho muchas veces, que está dividido en 4 cuadrantes. Normas para educación básica, normas para educación media superior, normas que definen para el personal de nuevo ingreso y que definen el futuro del sistema, y normas para el personal en servicio. Es decir, esta última viene a confirmar la orden constitucional de respetar los derechos de los trabajadores, de respetar el derecho constitucional al empleo de los trabajadores. Personal de nuevo ingreso, 2 años, 2 procesos de evaluación, no son 2 evaluaciones. Aquí se institucionaliza un concepto que la pedagogía contemporánea recomienda, vinculada con el concepto, definida como acompañamiento, el concepto del tutor y el concepto del asesor técnico. ¿Cuántas veces los señores directores, las directoras y los directores reciben: maestra, yo ya he dado mucho primero, ya he dado muchos años tercero, yo ya tengo experiencia, a mí mándenme a segundo, mándenme a cuarto, y a este muchacho joven que tiene todo el periodo, mándenlo a primero, mándenlo a tercero. Contenidos más complicados que se ven por primera vez. Yo, a mí, me tocó ser secretario de Educación, tema que vi frecuentemente. Y lo dejábamos. Bueno, ahí me va el primero. El primero todavía, en aquellos entonces, sin preescolar. Y en otros entonces, sin preparatoria del maestro, quiere decir que era un muchacho que estaba en la adolescencia al primer año. Vamos a pensar como personas vinculadas con la educación. Entonces, los dejábamos. Ahora se crea el concepto del tutor, reclutado, seleccionado, remunerado. No dejará de ser docente, pero acompañará en este inicio de su vida profesional al joven, al maestro de nuevo ingreso. Para todos, el servicio de asistencia técnica es fundamental. Por eso necesitamos revisar a los asesores técnicos pedagógicos. La ley nos obliga a regularizar. Sabemos que no en todas las entidades federativas los asesores técnicos pedagógicos son eso. Tal vez sea lo menos pedagógico de todas las asesorías. La ley nos obliga a hacer una evaluación y a confirmar que quienes reúnan ese perfil efectivamente realicen tareas por escuela, todo depende del número de grupos, o por zona de inspección. Los asesores técnicos pedagógicos tienen que ser de los mejores docentes, son los que van a asesorar. Ustedes lo saben, lo hemos comentado con su secretario, el docente es reacio a recibir supuestas orientaciones, capacitaciones a quien no le reconocen capacidad, de quien no le reconocen capacidad profesional. Otros grandes temas de dignificación de la función docente, que quienes se ostenten como asesores técnicos pedagógicos y practiquen esta función sean respetados por el propio magisterio y tengan que aportar y tengan
en qué enriquecer la tarea o intercambiar, ¿por qué no?, la tarea de sus compañeros. Dos procesos evaluatorios. El primero, ingresa, no lo ingreso. Venga de donde venga, los 2 primeros años, la ley nos obliga, no, fue otra petición de los grupos, en el sentido de que diéramos preferencia a los 2 primeros años a egresados de la educación normal. Y salvo que no haya suficientes o no acrediten los exámenes, el concurso, entonces sí podemos convocar abiertamente a todas las instituciones. Pero después de los 2 años, cualquier persona que tenga un perfil docente para el que la plaza se está concursando puede participar del Estado o de cualquier otro Estado que se considere. Otra vez, volvemos los principios constitucionales. Interés superior de la niñez ya está en el cuarto constitucional. Lo privilegiamos como un derecho humano. Ya la ministra Sánchez Cordero ya emitió también una sentencia en ese sentido. Entonces, interés superior, calidad, equidad o igualdad. Entonces, 2 años. El primero no resultó suficiente. Sabe de haber tenido todo y haber participado en todos los procesos de inducción de clase. Palabra inducción se maneja, pero no esencialmente. No sé por qué agarraron una fobia contra la palabra inducción, pero bueno, explica mucho a quién son las tareas que me acercan al conocimiento y destrezas del cargo que pretendo ejercer. Si no resulta suficientemente evaluado, se le emite el dictamen en qué se tiene que actualizar, en qué se necesita regularizar. Se somete el segundo proceso a todos estos elementos que determinará el INE, complejos, dinámicos, permanentes. Si al primero o al segundo año resulta suficiente, se ingresa al otro concepto de ser evaluado cada 4 años, como lo vamos a ver. Si no, personal de nuevo ingreso no tiene derechos preconstituidos, entra a un nuevo régimen jurídico. Es una reforma educativa, por cierto, para de una vez tener una reforma educativa que tiene contenidos administrativos y contenidos laborales, sin duda. Entonces, se incorpora al proceso suficiente, tanto en el primero como en el segundo. Si en el segundo no obtiene, se da de baja sin responsabilidad para la autoridad, pues que entró a un nuevo régimen jurídico laboral. Tanto a ellos como a los que están en servicio hay todo un capítulo específico de derechos, obligaciones y medios de defensa de los profesores para ser evaluados. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden impugnar una resolución en cuanto a los procedimientos que se le aplicaron. La otra gran vertiente, los maestros en servicio, aquellos que tienen nombramiento definitivo al momento de entrar en vigor la ley. Dice la ley, serán sometidos a procesos de evaluación cada 4 años. Entonces, si pensamos en la educación, el censo más o menos trae los mismos resultados. 1.200.000 trabajadores de la educación en todo el país, en la educación básica, docentes. Entre 30 estamos hablando, entre 4 años estamos hablando de 300.000 docentes cada año. Se empiezan las evaluaciones en el 2015, están en proceso de dictámenes, de elaborar
los parámetros y los indicadores en el INE, con una participación de las autoridades locales y con participación de la Secretaría de Educación. Entonces son 300.000, entre 32, así los números rápidos, estamos hablando un promedio de 10.000 docentes por año en cada estado. La ley dice, al principio los consejeros dijeron, ¿y por qué tenemos que hacer una programación anual y a mediano plazo? ¿Y por qué tenemos que hacerla en coordinación con la Secretaría y con la Secretaría del Estado? Muy sencillo. A ver, nos toca, vamos a poner un estado donde toquen 10.000 docentes. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Preescolar? ¿Urbano o rural? ¿O indígena? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Primaria? ¿Urbana, rural, indígena? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Secundaria? ¿General? ¿Telesecundaria? ¿Secundarias técnicas? ¿Qué vamos a evaluar? Entonces, porque otro principio fundamental que inmediatamente admitió el secretario Chauvel cuando se lo plantearon. Óigame, no es lo mismo evaluar a un docente que tiene todas las facilidades en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, con niños comidos, alimentados, dormidos, con padres que tienen un precedente educativo que los orienta, o con facilidades, que tienen cuarto de estudio, a un niño de la sierra, donde el maestro trabaja en un tejabán, no tiene ventilación, donde las maestras dicen se nos quedan dormidos por agua. El tema se llama contextualización. Los indicadores que define el instituto por disposición de la ley los obliga a contextualizar el desempeño. Incluso los que hemos dado clases sabemos, como comentaba el secretario ayer, los que hemos dado sabemos que a veces llega un grupo magnífico y a veces llegan grupos que no son tan buenos. Entonces requieren de mayor dedicación y de mayor aplicación del docente. Por eso el término mágico, el que relativiza las evaluaciones, estos conceptos que ya vi, se llama contextualizar. No es lo mismo enseñar en el desierto, no es lo mismo en la selva, no está en el pantano, pero cerca del pantano, con todas las diferencias y con todas las contingencias que se pueden presentar. Por eso es muy importante que el concepto contextualizar lo tengamos como autoridad para hacer justicia. Es decir, que tengan elementos de objetividad, imparcialidad y equidad en el momento en el que se emita ese dictamen. En la organización sindical, cuando estábamos comentando los aspectos, dijeron, oiga, pero es muy importante que no haya sorpresas ni sorprendidos en los docentes. Nos aplicaron en tiempos pasados una evaluación donde nos divulgaron los planes y programas 15 días antes de ser evaluados sobre el dominio o no. A eso responde uno de los derechos de los sujetos a evaluación. Dice la ley, habrán de ser notificados no solamente sobre qué perfil, parámetros, indicadores y cuál va a ser el proceso de evaluación, habrán de ser notificados 3 meses antes de que se aplique ese proceso, como una garantía de que el docente tenga tiempo suficiente y la oportunidad para actualizarse. No se trata de sorprender a nadie, no se trata de perseguir a nadie. Otra vez, el tema fundamental es calidad. El tema fundamental es calidad en el ejercicio de la función. Entonces, debemos de contar en el capítulo de derechos, y esto tiene que estar también vinculado con las leyes,
Y aquí en este caso, debo decirles que nosotros habíamos puesto hasta 5 procesos de evaluación. Los señores diputados nos bajaron a 3. Hay que entender que nos dijeron por un lado que éramos blandengues y por otro lado que había que tomar otro tipo de medidas. Entonces, llegaron, fue una negociación de ellos de 5 a 3. Porque había quien dijera, no, con un proceso de evaluación y ya, decide si sí o si no. Ahora, como quedó en la ley, sean 3 procesos de evaluación. Lo mismo en el primer caso. En ese proceso de evaluación, suficiente e insuficiente. Insuficiente, ¿en qué te actualizas? Eso es fundamental. Por eso la regulación es fundamental. Si al tercer proceso de evaluación no alcanza la suficiencia del docente, el que tiene un nombramiento definitivo al entrar en vigor la ley, tiene un derecho constitucional al empleo. Por lo tanto, pero ya no puede estar frente al grupo. Ya está acreditado durante 3 oportunidades de evaluación y de desarrollo de que no puede estar frente al grupo. Entonces se le readscribe a otra función. La ley es amplia en la función pública, es decir, puede ir. Hay algunas áreas donde dicen, no, nosotros nos quedamos en la función, y algunos dicen, no, pues, ¿qué tal si voy a trabajar a desarrollo social? No sé, es eventualmente con sus mismos derechos y prestaciones. Este es un tema recurrente. Oiga, y si resulta negativo, ¿qué pasó con la antigüedad? Con todos sus derechos. O se imaginan programas de retiro voluntario, de tal manera que hay un estímulo económico, de tal manera para que tomen esa decisión. Quiero decirles a ustedes que otros sistemas educativos que hacen estos procesos de evaluación, al final de esta parte, no llegan a verse en esas hipótesis más del 3% de los que son sujetos a los mismos. Esta es nuestra esperanza. Sí, el que no quiere ser docente o el que no es docente seguramente no va a tener problema. Digo, es el que sí va a tener problema. Decía uno de los maestros en algunas de las reuniones donde decían, oiga, pero relativicemos. Fíjense, cada 4 años, primer proceso, 2015, 15, 16, 17, 18, 300,000, por decir algún número. Claro, pueden adaptarse, avanzan. En algunas entidades se terminará antes, en algunas entidades se programará, no sé, hay unas entidades que tendrán que tener mucho más procesos de evaluación. Tengo una amiga directora que me dice, bueno, ya, perfecto, ¿qué día me evalúa? Primero tenemos que llegar al 2015 porque el INE está terminando con todo un sistema complejo, perfiles, parámetros e indicadores. Luego tenemos que programar, ella está en Xochimilco, en México. ¿A quién le toca? Y usted es directora de primaria general. Por lo tanto, vamos a ver qué tal si viene una decisión y dicen vamos a entrar primero a indígena para resolver el problema. No lo sé. Cada entidad federativa habrá de realizar este programa. ¿Y por qué es un programa anual y a mediano plazo? Claro, porque si cubro 300,000 en el año 1, tengo que ir acumulando los años subsecuentes. Entonces, creo que este es un tema que generaba mucha angustia en los docentes. Decían, no, es que en Monterrey ya hay colas
de maestros que quieren jubilarse. ¿Qué hacemos, maestros? Todos sabemos quiénes son los buenos maestros y quiénes no son tan buenos. Por lo tanto, yo diría, díganle al maestro, espéreme, pues todavía no saben qué viene y qué van a evaluar, y usted ya está tomando decisiones para jubilarse. Ahora, los maestros que no quieren ser maestros, lo sabemos, bueno, pues ellos sí, aliéntelos para que tomen decisiones, las mejores decisiones que a su derecho.